Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. Desde el Antiguo Testamento reflexionamos el libro de los Números. Estamos en el capítulo 6 del 22 hasta el final. Nosotros encontramos aquí uno de los temas esenciales, fundamentales, incluso para nuestra cultura también, ¿verdad? Sobre la bendición. Aquí hablamos de la bendición sacerdotal, del versículo 22 al 27 del capítulo 6 del libro de los Números. Estábamos hablando y estábamos diciendo en nuestros programas anteriores, en este primer enunciado que encontramos de la bendición: Yahvé te bendiga y te guarde, decíamos. Yahvé haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Yahvé te muestre su rostro y te dé la paz. 3 veces aquí aparece, ¿verdad? El número 3, que significa siempre lo máximo. Es un Dios, en primer lugar, que se le está llamando a esta bendición. Es el bendecir y guardar. Se pide la protección de Dios. El hecho de utilizar la palabra baraj, bendición, en el contexto del Antiguo Testamento, siempre significa el don y el bien de Dios, que se comparte. Atención, compartimos entonces los bienes de Dios con la bendición. Con la bendición, atención, lo que estamos haciendo es dando, haciendo compartir a ese que pide la bendición, nada más y nada menos que un don de Dios. La riqueza de Dios mismo es lo que se está compartiendo. Qué bueno esto, queridos hermanos. Añandeko peala añande cultura bellarecoa, y es importante que añande ella oí tupá ñejenoi, ¿viste? Tupá ñejenoi. Entonces viene a ser lo mismo que te está diciendo aquí el Antiguo Testamento. Porque aquí, en esta parte del libro de los Números, del capítulo 6, que nos habla de esta bendición que hacen los sacerdotes para con el pueblo, peñan de Yararecové, la existencia de Dios, decimos, ¿verdad? Los dones y los bienes de Dios. Es Dios el único que puede bendecir. El sacerdote aquí es presentado simplemente como un instrumento en las manos de Dios, que quiere transmitir y que quiere dar su gracia al pueblo, quiere regalar su gracia. Y bueno,
Así entonces podemos entender que nuestra propia cultura, la bendición, la bendición, el verajá quiere decir bendecir, bien decir bien de Dios y participar de esa gracia de Dios. En guaraní, sin embargo, nosotros decimos tupañi genoi, tupanoi, a tupanoi. Le estoy llamando la bendición de Dios, estoy llamando la gracia de Dios. Estoy llamando ese poder, ¿verdad? Ese don de Dios a mi propia vida. Qué lindo esto cuando uno lo entiende bien, cuando uno entonces se deja manejar y llevar por la gracia del Señor. Entonces, por otra parte, tenemos que entender que la bendición de Dios, con ella se busca un amparo y una prolongación de la propia vida. ¿Y por qué la prolongación de la propia vida? Y porque nosotros sabemos que en nuestra creación somos criaturas, somos vulnerables, somos con una vida frágil, tenemos una vida siempre incierta. Ahora, decir que Dios haga brillar su rostro, dice la segunda parte, Yahvé haga brillar su rostro sobre ti. En este segundo enunciado que vemos, porque el primer enunciado es Yahvé te bendiga y te guarde. Te bendiga y te guarde. La segunda parte es que haga brillar su rostro. Es un signo de la búsqueda de su benevolencia y el deseo de ser aceptado por Él. Búsqueda de benevolencia de parte de Dios. Buscamos el bien. Que haga brillar su rostro sobre nosotros. Haga brillar su rostro sobre nosotros. Nosotros buscamos entonces ser buenos. Nosotros buscamos entonces transmitir la bondad del Señor. El hecho de que Dios hace brillar su rostro sobre nosotros significa que nosotros, de cierta manera, también estamos transmitiendo esta misma riqueza, estamos transmitiendo este mismo brillo, digamos de esta manera. Dios, que refleja su rostro, refleja el mismo rostro suyo a través de nosotros. Es lo mismo que decíamos hace rato, ¿verdad? Que la bendición no es una bendición mía del sacerdote, del sumo sacerdote, sino que la bendición es siempre de Dios, por intercesión, por intermedio del sacerdote, que hace llegar estos dones y estas gracias del Señor. Cuando está diciendo brille su rostro sobre nosotros, está queriendo decir lo mismo también. El rostro que significa nuestra presentación ante los demás. Va el añandé, la ñamañá ya esa, pelle yo topano en añandero vare. Ñamañá o yupe, ¿verdad? Miramos nuestro rostro. Nos presentamos bien. ¿Por qué nosotros nos presentamos bien? Porque justamente estamos ofreciendo lo mejor de nosotros a la otra persona. ¿Por qué yo me lavo la cara? ¿Por qué yo me peino? ¿Por qué me pongo bien? ¿Por qué me pongo churro o por qué me pongo petitero? ¿Y por qué? Porque si yo no disfruto de lo que yo me preparé. Si con la cerobana los que vienen, yo le estoy viendo al otro, a lo que está fuera de mí. ¿Y por qué entonces yo me preparo? Y justamente porque me preparo para el otro, me preparo para la comunidad. Es decir, en mi rostro, en mi forma de ser, tiene que brillar la bondad del Señor. Apenas importante que brille su rostro sobre nosotros, que brille su luz sobre nuestro propio rostro. Es decir, que en la medida en que nosotros vivimos y Dios habita en nosotros, lo que estamos haciendo nosotros es justamente comunicando a los demás la misma bondad de Dios, la misma esencia de Dios, los mismos dones de Dios. Entonces, en este segundo enunciado que dice Yahvé haga brillar su rostro sobre ti, en síntesis te está diciendo que Dios haga brillar la bondad para todo el pueblo, para toda la gente con quien vos te encuentres por medio de ti. Que el Señor haga llegar su bendición a todos los demás por medio de ti. O sea, déjale el instrumento de pope o moimbaitejina, lleva, o monguajeanguay. Por eso es el signo de la búsqueda de su benevolencia.
Cuando nosotros estamos buscando que Dios haga brillar su rostro sobre nosotros, le estamos diciendo, Señor, que yo sea una persona buena, que yo pueda transmitir esa bondad que tú dejas en mi corazón, en mi vida, y que se transfiere y que se muestra y se trasluce principalmente en mi propio rostro. Pesero ave, pesere sabe que tu hamaisha umi, si yo que fuera ojesha, landere y meja lleva, porque yo les transmito bondad, porque yo les transmito riqueza, y esa riqueza es tu presencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre 3 tentaciones que dividen a las comunidades cristianas: el dinero, la vanidad y las habladurías. Quella cosa che il diavolo mette in noi come un bisogno di sparlare agli altri. Ma che buona persona quella, sì, ma però, subito. Il ma, quello che è una pietra per squalificare l'altro. E subito qualche cosa che ho sentito la dico e così l'altro lo abbasso un po'. Ante estas tentaciones, el Papa recomendó ser dóciles al Espíritu Santo. Explicó que Dios acude siempre con su fuerza para salvarnos de esta mundanidad del dinero, la vanidad y la habladuría, y que es capaz de hacer grandes milagros. El coronavirus entra de nuevo en la agenda del Papa y obliga a aplazar un año las 2 grandes citas mundiales del Papa. El portavoz del Vaticano ha explicado que a causa de la actual situación sanitaria y de sus consecuencias sobre los viajes y las multitudes de jóvenes y familias, se aplaza un año el Encuentro Mundial de las Familias que debía celebrarse en Roma para el año que viene y la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa prevista para el 2022. Ahora el Encuentro Mundial de las Familias será en Roma en junio de 2022 y la JMJ de Lisboa en agosto de 2023. El último Encuentro Mundial de las Familias fue en Dublín en agosto de 2018 y participaron 300.000 personas. La última JMJ fue en Panamá en enero de 2019 y participaron unas 700.000 personas. Al inicio de su misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a valorar el silencio que ofrece el periodo de aislamiento en medio de la pandemia. In questo tempo c'è tanto silenzio. Anche si può sentire il silenzio. Che questo silenzio, che è un po' nuovo, nelle nostre abitudini ci insegni ad ascoltare. Ci faccia crescere nella capacità di ascolto. Preghiamo per questo. Debido a las medidas para evitar la propagación del virus, las calles de las principales ciudades del mundo han cambiado radicalmente. Ahora están sumergidas en un silencio nunca antes vivido. El 21 de abril de 2019, un terrorista suicida asesinó en esta iglesia de Colombo, la capital de Sri Lanka, a unas 100 personas. A pocos kilómetros de allí, pasados 20 minutos, otro terrorista provocó una masacre similar en esta iglesia de San Sebastián en Negombo. Era el domingo de Pascua. Un año después del mayor atentado terrorista por motivos religiosos de los últimos años, el cardenal de Sri Lanka, Albert Malcolm Rajit, ha recordado en un video que nosotros ofrecimos amor a los terroristas que trataron de destruirnos y les perdonamos. La respuesta de los católicos tras esos brutales atentados ha reforzado a la iglesia en este país, en el que son una minoría. El cardenal recuerda que en esos ataques no solo mataron cristianos, sino que también murieron budistas, hindúes, musulmanes y otros cristianos, un total de 279 personas. Las 2 iglesias que destrozaron los terroristas están hoy perfectamente reconstruidas y mantienen una gran actividad. Las restricciones del coronavirus han impedido que se pueda celebrar un aniversario público en los templos. No se trata solo de edificios.
A petición de la iglesia local, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha contribuido a la reconstrucción humana de estas personas, con ayuda personalizada para superar el trauma. Ya pocas semanas después de los atentados, un equipo de Rome Reports acompañó a dirigentes de esta organización a Sri Lanka en un viaje para conocer directamente qué necesitaban. Esta experiencia se refleja en el documental Más fuerte que las bombas, una prueba conmovedora de la fuerza de esta pequeña comunidad católica. Se puede ver en Rome Report Premium. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañez. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Números, capítulo 6, del versículo 22 en adelante. Es sobre la bendición de Dios. Y estamos mirando esta segunda partecita, ¿verdad? Que decíamos, Yahvé haga brillar su rostro sobre nosotros. El enunciado y el significado principal como signo de búsqueda de su benevolencia, búsqueda de su bondad, búsqueda de lo que Dios quiere transmitir a su gente, a su pueblo. Y por otra parte, el deseo de ser aceptado por Dios mismo. Aquí entra otro elemento. Nosotros, que reflejamos la presencia de Dios para nuestros hermanos. Todo lo que nosotros reflejamos en el rostro, nos dicen los estudios, ¿verdad?, de la psicología, etcétera, etcétera, lo que nosotros reflejamos en el rostro es lo que nosotros vivimos espiritualmente. Vuelvo a repetir esto porque esto es importante. Si nosotros pedimos y decimos que brille tu rostro sobre nosotros,
En síntesis, lo que estamos pidiendo es mucha paz, mucha serenidad, estamos pidiendo también alegría, estamos pidiendo todo lo que es esa riqueza y esa bondad de transmitir la misma presencia de Dios. Pero para poder hacer eso, ñande ñaime poná. Peña ñande na ñaime poná no, upecho hasu hinayep hasu la ñambo hasahangwa. Ayepa la bondad también de Dios, por una parte. Pero por otra parte también es el deseo de ser aceptado por Dios mismo. Claro, ¿qué quiere decir ser aceptado por Dios mismo? Y quiere decir que yayapoponaina la yayapobana, peñan de yara o yerure bañandevi. Entonces es como esa aceptación. Si yo recibo este rostro iluminado, esta gracia que brilla, ¿verdad?, sobre mi rostro, quiere decir que yo soy aceptado por Dios. Quiere decir que Dios actúa en mi corazón y actúa en mi vida. Entonces nosotros somos responsables también de nuestra cara, ya es beopella. Somos responsables de lo que damos o lo que expresamos externamente a través de nuestro rostro. Y esto sí que es muy importante tenerlo en consideración, queridos amigos. Tenemos que mirar que Yahvé haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Ahí viene, te conceda su favor, esta segunda parte. La idea entonces, al desear el favor y la gracia de Dios sobre el pueblo y sobre cada uno de sus miembros, para que los trate no como merecen sus pecados, sino con amor y misericordia. Con amor y misericordia. Que Dios haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. Nos conceda su favor. Quiere decir que aquí nosotros podemos tranquilamente decir que estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Incluso por eso, si nosotros vamos un poquitito en el Antiguo Testamento, mirando, porque esto es siempre una relectura, ¿verdad?, de la palabra de Dios, volvemos a encontrar también en el libro del Éxodo, capítulo 33. Vamos a mirar un poco, capítulo 33, en el versículo 19, nos dice lo siguiente cuando habla de la gloria de Dios. Moisés dijo, por favor, muéstrame tu gloria. Muéstrame, a ella sé, más bandeña de Yara, muéstrame tu gloria, que verdaderamente eres Dios. El Señor le respondió, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad, haré pasar frente a ti toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pronunciaré el nombre de Yahvé, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo, y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Es decir, aquí la gloria, la gracia de Dios que va por encima, ¿verdad?, de todo. O sea, el compartir, el tener nada más, que brille por lo menos tu rostro sobre nosotros, el brillar del rostro de Dios. Ese ya es un signo de una presencia de Dios. Pero el ver a Dios cara a cara, según este pasaje del capítulo 33 del Éxodo, nos dice que es imposible. El que ve a Dios se muere. Ahora, también nos indica toda la misericordia de parte de Dios. Todo lo que el rostro de Dios significa, el iluminarnos, significa la gracia de Dios mismo. Vamos a mirar un poco en el Salmo 123, donde nos va a hablar justamente de esta gracia, ¿verdad? 123, versículo 2 y 3. Levanto mis ojos hacia ti, ¿de dónde me viene el auxilio? Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de las dueñas de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, hasta que se apiade de nosotros en la misericordia. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos, Señor, de desprecios. Bueno, qué bueno que es esto, queridos hermanos, que miremos como esa parte misericordiosa, ¿verdad?, de parte del Señor, que ilumina su rostro sobre nosotros, que nos concede su favor.
Y por último, en el tercer y último enunciado, la expresión Dios levante o muestre su rostro es un gesto de su favor y gracia, gesto también de amistad. Entonces, Dios levante o muestre su rostro. Como nos dice este capítulo de los números, estamos en el capítulo 22 siempre, ¿verdad? De esta bendición que se presenta aquí. En el capítulo 6, estábamos en el capítulo 6, versículo 22, eso sí, el capítulo 6, versículo 22. Nos vuelve a decir de la siguiente manera, ¿verdad? Moisés y Aarón, el libro de los números, el capítulo 6, aquí está. Entonces el Señor que dice a Moisés y a Aarón, el Señor te bendiga y te proteja, el Señor te haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor, dijimos. Y ahora dice, el Señor te descubra su rostro, te muestre su rostro y te conceda la paz, Queridos hermanos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. Gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Por tu amor y tu bondad, por demostrarme tu fidelidad, por cada nuevo día que siento junto a mí, tu presencia que me guía y renueva mi existir. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias. Eres tú el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucifícale. ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡Que lo crucifiquen! ¡Que lo crucifiquen! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡Que lo crucifiquen! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡No! ¡Crucifícale! Yo para esto he nacido.
y para esto he venido al mundo. E inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. He visto al Maestro. Oh Padre justo, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos siguiendo con Ñande Yara Ñe. Estamos mirando el capítulo 6 del libro de los Números. La bendición que Dios da a su pueblo, la bendición de los sacerdotes. Nosotros lo llamamos de esta manera: el Señor te bendiga y te proteja, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Estamos mirando esta tercera partecita, ¿verdad? La expresión Dios levante y muestre su rostro, te conceda, ¿verdad? Un gesto de favor y de gracia y también de amistad. Es lo que nosotros deseamos. Está diciéndonos, descubra su rostro y te conceda la paz. Te descubra su rostro. Cuando nosotros descubrimos el rostro ante los demás, aquí no quiere decir simplemente mostrar tu cara, poner tu cara, como decimos nosotros. No. El descubrir el rostro significa el descubrir la propia personalidad. Nosotros, a través de los ojos, a través del rostro, estamos expresando quiénes somos nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros nos presentamos con esa persona. Podemos poner cara de amigos o podemos poner cara de perro. Ya yo veo bella, lleva peña nieve, ya yo ñaño entiende por una vez aguá. Entonces ahí vos no estás demostrando ninguna amistad. Aquí, sin embargo, es un gesto también de amistad cuando te está diciendo: el Señor te descubra su rostro, el Señor te muestre verdaderamente su rostro. Normalmente la persona, ¿verdad?, que busca esa amistad, que procura esa persona empática, ¿verdad?, con el otro, ¿qué es lo que hace? Y lo primero que quiere hacer es, no sé, mostrarte
una sonrisita, ¿verdad? O sea, mostrarte una buena recepción. ¿Se dan cuenta? Esta es la bendición de Dios. Y es eso lo que Dios está queriendo hacer. Y se está pidiendo, se pide eso, que verdaderamente Dios te sonría, diríamos nosotros. Descubra su rostro. Añade llegó ponaina. En cualquier lugar lleva a alguien que está ahí detrás del escritorio, Argel. Decime cómo te sentís. Evidentemente que nos sentimos mal. No estoy diciendo que esa persona sea mala o lo que sea. Puede ser que sea hasta la persona más buena del mundo. Pero la no te transmite, ¿verdad? Y entonces aquí lo que se pide es, de parte de esta oración, el Señor verdaderamente te descubra su rostro. Porque es también un gesto de amistad. Es ese gesto de favor y de gracia. De un favor. Como diciendo, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Viste? ¿Se dan cuenta cómo es interesante, verdad? Cómo nosotros entramos dentro de nuestra historia, la salvación, la Biblia te está hablando al corazón, te habla a la vida, te hace reflexionar y te hace pensar, ¿verdad? Viste que no es una cosa mágica, porque te está diciendo que aquí no va a haber cambio en tu corazón y en tu vida si es que vos tampoco te pones las pilas, siempre en Derobapucuta, siempre en de Argelta, siempre en de Chinota, ¿verdad? Nunca le vas a presentar una sonrisa, ¿verdad?, al otro, nunca lo vas a recibir bien. Nunca vas a ser capaz de dialogar ahí en tu casa con tu esposa, con tu esposo. Siempre vamos a estar a las patadas, como se dice, ¿verdad? A los gritos. O con tu hijo, ¿verdad? Con tu trabajo, ¿verdad? Siempre en Derobapucu. No. Por eso se reza, se pide esta bendición, se pide este don, decíamos, porque es un don. Porque estamos compartiendo los dones y los bienes de Dios. Entonces, ese rostro que se descubre, ese rostro que te descubra su rostro, ese rostro que se impregna en el tuyo y que se ilumina a través de tu rostro, es la presencia, es el don, es el compartir esa misma bendición y ese mismo bien de Dios a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Y bueno, en los tiempos, por ejemplo, de desastre, se creía que Dios había escondido su rostro. Y claro, es demasiado lógico, ¿verdad?, de lo que estamos reflexionando. En los tiempos de calamidad, coronavirus, nos oponan las cosas, ñande economía nos oponan, alleva, ñande boriajupa, diga tu ñamba apón, diga tu ñase, diga tu, en fin, estamba, diga tu yapope, yapoba, naja, yapoba, alleva. Y entonces, como nos ponemos un poco nerviosos, nos ponemos un poco en esta onda, ella yapota, ella yapota, ya que yepa. Y sin embargo, nos hace entender que el descubrir el rostro, ¿verdad?, es ese rostro de la amistad, ese rostro de poder compartir, no hay desconfianza de nadie. En los tiempos de desastre se creía que Dios había escondido su rostro y que había abandonado a su pueblo, había abandonado totalmente a su pueblo. Entonces, por eso vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 31, nos dice lo siguiente, 31, 18, dice así, desde el 16, entonces arderá mi enojo, dice Dios, y yo los abandonaré y les ocultaré mi rostro, se convertirán en una presa pronta para ser devorada, muchos males y desgracias se abatirán sobre ellos y dirán, estas desgracias me suceden porque mi Dios no está conmigo. ¿Se dan cuenta entonces el libro en este caso el libro del Deuteronomio que nos está diciendo del capítulo 31, 17 y 18? Pero aquel día, dice en el versículo 18, yo mantendré oculto mi rostro por todo el mal que ellos hicieron yendo detrás de otros dioses. Yo mantendré mi rostro oculto. Y sin embargo aquí en esta oración y en esta bendición del compartir la gracia de Dios, lo que estamos diciendo es justamente que Dios no esconda su rostro, que Dios nos regale esa gracia que necesitamos, ¿verdad? Cuando estamos mirando aquí
estamos mirando y estamos pidiendo en esta oración directamente, ¿verdad? Del libro de los Números, que nos habla de esta bendición. El Señor te descubra su rostro, te muestre su rostro, te muestre su cara. Díganme también si no es lo mismo cuando tenemos situaciones, ¿verdad? En depositar con alguien, una mamá, por ejemplo, con su hijo, ¿verdad? Entonces, es interesante porque con eso le está, como diciendo, le está ocultando su rostro. Mira un poco, qué interesante. Ocultar el rostro de Dios significa entonces, lo va a apoyar, lo va a cochón, lo va a anguá, lo va a pucú, lo va a caballú, lo va a yagua, todo lo que vos quieras. Entonces, la toba bahía lleva la ñamoilla. Y eso es ocultar el rostro de Dios. Te estoy ocultando el rostro de Dios. ¿Pero por qué? Porque en mi propio rostro yo no lo estoy manifestando. Es decir, no estoy viviendo esa gracia de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañé. No hace falta que te cuente lo que pasa. Tú conoces que se vive por mi casa. De repente 1000 problemas nos abrazan, mas yo sé en quién puse mi esperanza. Tú que eres el que increpas a los mares, di maestro que se calmen tempestades. Tu Señor creador de todo cuanto existe, haz conforme a lo que tú prometiste. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. No me pides que comprenda tus acciones, solo exiges de mi parte que en ti crea. No soy digno de que vengas a mi casa, solo dilo y que en todo así sea. Si las piedras se estremecen con tu nombre, si demonios salen y huyen temblorosos, solo basta que pronuncies y se hace. Tu Señor, mi Dios, el Todopoderoso. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Una palabra nada más, una palabra bastará, ya aquí en mi casa todo cambiará. Cambiará, cambiará. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante de la bendición de Dios a través de los sacerdotes. Decíamos que el centro de la bendición del Berajá o del Baraj, que significa compartir los mismos bienes, la misma esencia de Dios, esos bienes que provienen de Dios es lo que nosotros manifestamos. Ahora estábamos en esta última partecita, el tercero, que el Señor descubra su rostro, es decir, que Dios se muestre a través de tu fisonomía, de tu cara, de lo que nosotros somos. Upeañan de Yajacañan de la Pichacuera, pero es una cosa muy concreta, porque en nuestros ojos, en nuestro rostro, en nuestra forma de presentarnos el rostro, la cara ante los demás, nosotros estamos transmitiendo o no a Dios. Así, decíamos que Dios también esconde su rostro, abandona a su pueblo. Incluso si Dios ponía su rostro contra alguien, era signo de hostilidad. Dios que pone su rostro contra alguien es signo de hostilidad. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Jeremías. Ya es a mí entonces Jeremías el profeta. Estamos en el capítulo 21 de Jeremías, en el versículo 10. Este profeta nos va a hablar y nos va a presentar, ¿verdad? Y nos va a decir en qué consiste, ¿verdad? Esto de poner frente a frente el mismo rostro. Pero estamos en el capítulo 21, en el versículo 10. Nos dice lo siguiente: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Entonces, Jeremías 21:10. Jeremías 21:10. Dice: porque yo he vuelto mi rostro hacia esta ciudad para mal y no para bien. Oráculo del Señor: ella será entregada en manos del rey de Babilonia, que le hará arder por el fuego. Jeremías, justamente antes de que Babilonia tome, ¿verdad? Nabucodonosor tome Jerusalén, destruya Jerusalén. Entonces él se da cuenta: a ver, ñandero va por ahí, ñandero va por Shumemeina, ñandero va con Shon, ñande Argel, entero vean, y entonces justamente nos estamos llevando adelante, ¿verdad?
lo que Dios quiere para su comunidad, para su pueblo. Por eso dice, porque yo he vuelto mi rostro hacia esta ciudad para mal y no para bien. He vuelto mi rostro. Esto es lo importante. Ella será, entonces vienen las consecuencias cuando nosotros somos abandonados por Dios. Es decir, es un signo de hostilidad, signo de que Dios nos abandona, signo de que Dios nos da la espalda ante situaciones concretas. Aquí la expresión indica la bendición de Dios sobre su pueblo y cada uno de sus miembros. El resultado de su benévola presencia es la paz. La paz. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en paz, entonces, por eso dice, y te conceda la paz. Volvemos a lo nuestro, ¿verdad? Volvemos entonces al libro de los Números en el capítulo 6, cuando te está hablando directamente de la paz. Si nosotros tenemos paz, significa que nosotros tenemos la presencia de un rostro iluminador de Dios. El resultado de su benévola presencia es la paz, shalom. El término hebreo shalom, en su significado profundo, es Dios, dice, trae paz, bienestar, integridad y seguridad en la vida. Paz, bienestar, integridad, seguridad en la vida. Estas características elementales y fundamentales para todo hombre, para toda comunidad. Paz, bienestar, la paz tiene que llevar al bienestar. Integridad en la forma de ser, la forma de actuar, integridad hacia los hermanos, integridad en todos los aspectos de la vida política, la vida económica, y seguridad también en la vida. En la medida en que nosotros tenemos ese rostro o ese brillo de Dios en nuestro propio rostro, tendremos seguridad en la vida, porque es la misma presencia y los bienes de Dios mismo que brillan en nuestro rostro, ¿verdad? Y eso nos da plena seguridad, estamos tranquilos, estamos súper seguros. La paz propia de Dios no es solamente la ausencia de guerra o conflictos, sino la armonía y conformidad con Él y su voluntad. Armonía y conformidad con Él y su voluntad. Aquí también tenemos que reflexionar y tenemos que mirar cuál es la armonía y cuál es esa conformidad con Dios y con su voluntad. Porque si nosotros no tenemos armonía, si no existe una armonía, si no existe un camino bien estructurado donde nos sentimos acompañados por Dios y sobre todo no nos sentimos conformes, es decir, en la conformidad con el Señor y su voluntad, de acuerdo a la alianza establecida con Él. Entonces, si eso no lo sentimos, si no lo vivimos, esta alianza establecida con Él, de acuerdo a esa alianza, ciertamente que estamos equivocados, ¿verdad? O sea, no estamos viviendo plenamente esta bendición de Dios, esta iluminación, este brillo de la presencia de Dios en nuestro rostro, que nos tiene que traer la paz. Apenas no existe paz, apenas no existe bienestar, integridad o seguridad en nuestra propia vida, nos falta, ¿verdad? Nos falta la bendición del Señor, el verajá, ese rostro de Dios que nos ilumina, ese rostro de Dios que se refleja a través de nosotros, ¿verdad?, para los demás. Y por eso entonces la paz propia de Dios no es solamente la ausencia de guerra, o no es simplemente la ausencia también de conflictos. La armonía y conformidad con Él y su voluntad de acuerdo a la alianza establecida con Él. Armonía de acuerdo a la alianza establecida con Él. Esta es la bendición que nos dejan los sacerdotes, esta es la bendición, ¿verdad?, que nos regala Dios a cada uno. Y así vamos concluyendo, queridos amigos, por el día de hoy, nuestro programa. Volveremos los otros días y seguiremos reflexionando sobre este libro tan interesante, ¿verdad?, apasionante. Yo les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por